¿Qué tal, amigos de la República? Bienvenidos a CIRIC.pe. Arrancamos el día de hoy la información y el mensaje bastante extenso del día de ayer del presidente Martín Vizcarra, que ha tocado algunos puntos importantes, en particular con respecto a varios temas. Uno de ellos, la situación con la discoteca o el restobar Tomás de los Olivos, al que se hizo referencia, e incluso le dio la palabra al ministro del Interior. Bueno, hay cosas ahí muy importantes que decir, sobre todo tomando en consideración que ya se ha, ojo, no retirado por completo a los 5 policías que formaron parte o dirigieron de alguna manera en ese instante el operativo, sino que se les retiró y se les asignó a otro lugar. Eso es lo que ha dicho el propio ministro del Interior y podemos tomar incluso un repaso mucho más específico. Lo que dijo el ministro del Interior es que no va a haber ningún encubrimiento, no va a haber un falso espíritu de cuerpo dentro de la institución y que están a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Y paralelamente hay una investigación de oficio que está realizando la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y que el personal que participó en la intervención ha sido removido, esa es la palabra que usó el ministro, removido y reasignado a otros cargos. Ojo con eso en específico, ¿no? Y además de lo que ocurrió en el instante en el que tuvimos como consecuencia 13 fallecidos, lo que ha dicho el ministro es que se ha evidenciado que en cuanto a pruebas, se han evidenciado irregularidades en el recojo, en la custodia y en la conservación de la evidencia. En esas 3 fases de recabar pruebas es que se han evidenciado irregularidades. Se acreditaría que se habría brindado información falsa mediante documento oficial y se habría omitido o ocultado información. Es decir, no solamente se ha jugado con las pruebas, sino que también se ha aparentemente mentido al propio ministro y por eso es que la información se propaló y era información no verdadera. Eso era básicamente un punto importante que dio el ministro del Interior el día de ayer. Vamos a seguir con el desarrollo de esta y otra información con respecto al mensaje del presidente, pero antes quería agradecer a mis auspiciadores. Hoy nos acompaña Movistar. Desde hace 10 años, Movistar premia a emprendedores rurales que usan la tecnología para impulsar el desarrollo de sus comunidades. Acompáñanos a la ceremonia de premiación de Conectarse para Crecer 2020, este viernes 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana a través de las redes sociales de la República. Gracias, Movistar. Ahora sí, arrancamos con el programa. E importante lo que mencionábamos con respecto al mensaje del ministro del Interior, pero también del presidente, en donde firmó una ley, no sé si ustedes pudieron ver, pero de manera bastante histriónica, ¿no? Para el recuerdo, el presidente firmó en vivo esta ley o digamos, esta norma, este decreto que será mañana, sería hoy en realidad publicada en el Peruano, que es la detección oportuna y la atención integral del cáncer del niño y del adolescente. Esa es la ley que se ha firmado en vivo ayer. En cuanto a la intervención de la ministra de Salud, Pilar Macetti, se ha dicho que la cifra de positivos va a seguir subiendo, si bien estamos descendiendo en cuanto a fallecimientos, en el caso de contagios podríamos incrementar porque estamos haciendo cada vez más esfuerzos para detectar a más personas que lleven la enfermedad y por ende van a comenzar a reportarse como infectados, como contagiados. Y algo que sí hay que lamentar, la intervención de la congresista Marta Chávez. No sé si ustedes la pudieron escuchar, pero da asco, da indignación, genera repudio. Lo que ha dicho en un programa de televisión la señora Chávez, que la verdad, a ver, como ex congresista deja mucho que desear, son prácticamente pues insultos racistas frente al ex premier Vicente Ceballos. Vamos a hablar también de eso en breve, pero primero quisiéramos analizar lo que ocurrió en Los Olivos y este caso de la discoteca Tomás de ese distrito. Estamos con el abogado penalista Carlos Caro a través del Skype. Muchísimas gracias, doctor Caro. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, Sigrid? Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y empezar un poco por la admisión que se ha hecho el día de ayer, en donde el propio ministro del Interior ha dicho que no solamente se actuó mal en este operativo, sino que se intentó manipular o esconder pruebas e información valiosa y que además se le mintió en un informe al propio ministro, a él. Todo esto yo entiendo más allá de un tema administrativo y más allá de emitir un juicio moral, penalmente es sancionable, porque hoy por hoy la Fiscalía sigue una investigación porque hay 13 muertos. En efecto, sí, acá lo que tenemos es un ámbito de responsabilidad de los policías que tiene también diferentes niveles, ¿no? Por un momento tenemos que pensar en la propia intervención, donde la policía da una primera versión en el sentido de que la puerta estuvo siempre abierta,
Luego se ha revelado, no solamente por las palabras del ministro, sino también con un video, que la puerta durante la intervención estuvo cerrada para evitar que los asistentes o los intervenidos huyan. En esa medida, hay aquí varios problemas penales. Primero, una contribución al riesgo de muerte o riesgo de lesiones contra las víctimas, de manera que los policías que han intervenido y ejecutado el hecho, no todos, sino los que han dado la orden, jefe que ha intervenido, y las personas que lo ejecutaron, podrían tener un procesamiento por el delito de homicidio culposo, porque contribuyeron a la muerte de forma negligente de estas personas. Pero además, tú ya bien lo has adelantado, hay acá un problema de falsedad y de encubrimiento. La ley penal sanciona cuando la primera persona que recolecta la prueba en nombre del Estado, que en este caso es la policía, la recolecta torciendo la verdad, la recolecta fingiendo, digamos, una situación inexistente. Eso desde el punto de vista penal no solamente es calificado como delito de falsedad, puede ser un caso de falsedad ideológica, si se ha consignado en los documentos públicos de la intervención las actas correspondientes, información falsa, sino además un tema de encubrimiento, porque puede ser de que se faltara la verdad se haya ejecutado con la finalidad de evitar que los policías sean descubiertos y procesados, tal vez sin contar de que las cámaras de seguridad de terceros o iban a aparecer las imágenes que lo vincularan con el hecho. Ahora, con respecto a esta serie de delitos, la gran pregunta que nos hacemos, porque además el propio ministro ha anunciado que hay 5 efectivos que han sido retirados y han sido reasignados a otras áreas, a otras divisiones de la policía. La pregunta es, ¿quién es el responsable por ese tipo de delitos? ¿Los 5? ¿La persona que se ve en las cámaras digamos, que junta o cierra la puerta? ¿O todos? Eso, digamos, ¿cómo se personifica cuando se habla de todo un operativo policial en el que todos, digamos, participan, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta de que la responsabilidad penal es personalísima, es absolutamente individual, de modo que la Fiscalía va a tener que hacer los esfuerzos para identificar quién fue la persona que estuvo al mando del operativo, cosa que no creo que sea tan difícil. Tiene que identificar quiénes fueron los ejecutores de esa orden y cómo ha sido la cadena de mando, cómo se ha dado esta situación negligente. Y lo mismo respecto de lo que es la recolección y entrega de pruebas. Como ha dicho el ministro, han habido acá serios problemas en torno a lo que es la custodia de la cadena de pruebas. En consecuencia, hay allí un problema que analizar respecto de los policías que han levantado las actas y han levantado las pruebas. Evidentemente no son todos, son algunos que tienen que ser identificados y ellos serán los que puedan responder por este hecho. Ahora, con respecto también usted hablaba del delito de falsedad, si no me equivoco, o encubrimiento, porque lo que se ha hecho, además de manipular las pruebas, hacer un informe, digamos, engañoso, es también manipular las cámaras de seguridad, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cómo se van a evaluar? Es decir, porque además me imagino, no sé si el ministro tendrá toda la información a la mano o estará todo eso en medio de investigación para que los propios agentes digan, ¿no? ¿Quiénes fueron los que hicieron ese tipo de cosas con las pruebas? Claro, desde el punto de vista penal, el haber llenado las actas de intervención con información falsa, el haber elaborado informes falsos que han ido a parar incluso al más alto nivel del Ministerio del Interior, son hechos que califican como falsedad ideológica. La ley sanciona como falsedad ideológica en el artículo 428 del Código Penal la conducta de aquella persona que adultera o finge una verdad con la finalidad de probar algo dentro de un documento público. Y las actas policiales, los documentos policiales son documentos públicos. Pero además, el haberse manipulado las cámaras o el haberse, digamos, tratado de borrar pruebas respecto del hecho, puede ser calificado como delito de encubrimiento en el sentido de que se quiere desaparecer las pruebas y eso califica como encubrimiento real. ¿Cuáles son las penas? Y mucho, a ver, la pregunta que uno siempre se hace, ¿se acumulan, no se acumulan, son paralelas? ¿Cómo es que se va a sancionar? Y si se sanciona a todos por lo mismo, ¿no? ¿O es que se está esperando los testimonios de la policía y testimonio de parte, relevo de prueba? ¿Cómo es? Digamos, lo que ustedes los abogados siempre suelen decir. Gestión de parte, relevo de prueba, me suele decir. Gestión de parte, relevo de prueba. De repente uno de los policías dice, ok, yo fui el que trasladó el material y la verdad es que no me di cuenta, o bueno, en fin, lo que fuere que diga. ¿Cómo va a especificarse eso y de qué penas estamos hablando? Los marcos punitivos son estos, ¿no? Por un delito de encubrimiento personal o real,
las penas en términos prácticos suelen aterrizar sobre los 5 años de cárcel. Por un delito de falsedad ideológica estamos hablando de un rango parecido. O sea, por esos dos hechos nada más puede haber sumatoria de sanciones, sumatoria de pruebas, pues estaríamos ante un caso de encubrimiento real. Entonces la ley prevé de que las penas se suman. Si además el mismo policía ha participado en el hecho del homicidio culposo por la imprudencia de cerrar la puerta, podríamos añadir ahí hasta 6 años de cárcel, con lo cual el rango punitivo podría llegar entre los 15 y los 20 años en promedio según la regulación peruana. No estamos hablando de delitos o infracciones leves. Claro, claro, ¿no? Y además son bastante graves, en particular el tema del homicidio, porque esas 13 muertes sin duda también dejan atrás familias que están pidiendo justicia y que la merecen como corresponde. Sobre otros temas, y ya cerrando un poco en el caso de Tomás Restobar, ya administrativamente, yo sé que usted es abogado penalista, pero aprovecho para preguntarle, administrativamente el fuero policial puede tomar otras sanciones, es así, ¿no? A ver, desde mi punto de vista hay que tener mucho cuidado, porque el fuero militar policial, conforme a la Constitución, extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no puede regir para delitos comunes. Los policías tienen que ser investigados en el fuero común y tienen que ser, en su caso, sentenciados por un juez ordinario. La jurisdicción militar solamente rige para los delitos de función. Y la verdad que en este caso, yo creo que si bien estamos ante hechos donde un funcionario público ha cometido un abuso del cargo, respecto de delitos comunes. Este no es un tema de insulto al superior, esto no es un delito de desobediencia a la autoridad militar o policial. Estamos hablando acá de hechos contra la vida, hechos contra la función jurisdiccional y hechos contra la fe pública. Por lo tanto, son casos que, de mi punto de vista, muy claramente y sin discusión, tienen que ser vistos por el fuero común y no por el fuero militar, que lamentablemente en la historia muchas veces se ha utilizado como un mecanismo de impunidad. Claro. Bueno, quisiera cerrar este tema. Creo que ya hay que tener un poco también de paciencia y confianza en que la Fiscalía haga bien su trabajo. En ese mea culpa del ministro del Interior, yo no sé si ya, entiendo, ya han pedido los congresistas el retiro, la censura, la renuncia del ministro del Interior. Eso yo creo que ya es un tema más político que de especialistas. Pero pasando a otros temas, ayer también se dio a conocer una noticia bastante importante hablando de política, porque se ha ratificado esta pena de prisión, entiendo yo, 3 años, esta sentencia, 3 años de prisión suspendida contra el congresista y una inhabilitación. Estamos hablando de Humberto Acuña por delitos cuando era o tenía a su cargo la gobernatura regional de Lambayeque, o era gobernador regional de Lambayeque. ¿Cómo recibimos esta noticia y sobre todo qué significa esto de ratificar una sentencia? ¿Hay todavía alguna posibilidad de que el señor Humberto Acuña legalmente zafe de esta situación? Porque además yo creo que lo que más le va a pesar es la inhabilitación que se le ha otorgado, Claro, ¿no? según la información conocida, el señor Acuña ya fue condenado en 2 instancias, por lo tanto, ya se cumplió la garantía del doble conforme, está condenado por partida doble, la sentencia se tiene que ejecutar. Es una sentencia de prisión suspendida, por lo tanto no hay prisión, no hay cárcel. Él puede interponer un recurso extraordinario de casación, pero esa casación es un recurso que prospera en menos del 10% de los casos. Por lo tanto, las probabilidades de que él pueda revertir esto son bastante bajas, pero la sentencia, como ya tiene el doble conforme, la doble instancia ya se ejecuta de inmediato. Por lo tanto, el juez tiene que dar parte luego al Jurado Nacional de Elecciones para que el señor Acuña deje de ejercer la función congresal y sea, digamos, reemplazado por su accesitario conforme, digamos, a los registros que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, la parte de la inhabilitación es de ejecución inmediata, así haya casación de por medio, eso no suspende la ejecución. Ahora, para que la gente comprenda, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es del delito de cohecho activo genérico en condición de cómplice. En buen castellano, eso quiere decir que fue el que ordenó una coima. O sea, no directamente sobornó a alguien, pero sí dio el visto bueno para sobornar a alguien, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo ocurrió cuando él era gobernador regional de Lambayeque y con su cuñado hizo esta jugarreta, digamos, ¿no? Este delito. Sí, efectivamente esa es la imputación y esa es la decisión que ha tomado el Poder Judicial. Allí siempre, ¿no? Estamos en una esfera muy extraña, que es cuando hay caso de complicidad, donde se mezcla el dolo, la culpa, tú sabías, debiste saber. Bueno, el tribunal ha tomado la decisión
de que él debió de saber o de conocer el hecho principal, y en la medida que lo toleró o hubo cierta aquiescencia, según el tribunal ha confirmado la condena, ¿no? Por ese motivo es que ya esta sentencia ahora mismo es irrevisable, salvo ese recurso extraordinario de la Corte Suprema, que como mencioné, es de muy difícil, digamos, de muy difícil acceso. Con respecto a la inhabilitación, ¿y qué tanto precedente tenemos? Porque además estamos a puertas de una elección o de un proceso electoral, ¿no? ¿Es bastante común que por esos delitos ocurra esto o es además producto de toda esta reforma política para que la gente lo entienda también? Claro, la inhabilitación que se ejecuta de inmediato implica la anotación en un registro especial de funcionarios públicos inhabilitados, de manera que el señor Acuña, salvo que gane ante la Corte Suprema, cosa que no creo por el tiempo y los plazos, no va a poder participar en las siguientes elecciones. Tendría que ganar ya, porque el cierre de las inscripciones ya está, digamos, sobre la mesa y las elecciones las tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, no va a llegar porque un recurso ante la Corte Suprema dura por lo menos un año. Claro, bueno, entonces tiene para rato todavía el señor Acuña, y yo no sé si esto afecta de alguna manera también una eventual candidatura, ¿no?, de Alianza para el Progreso con los Acuña bastante activos en política. Bueno, eso ya dependerá un poco de la gente. Con respecto a otro tema que también me parece ha relucido el día de ayer, no por ser un tema positivo, sino todo lo contrario, expresiones de la señora Marta Chávez, en donde ella dice que Vicente Ceballos, el ex premier, habiendo sido designado, ¿no es cierto?, para una instancia internacional, debería más bien ser asignado pues a un país como Bolivia por sus rasgos altiplánicos. Me parece que esa fue la expresión que la señora Chávez usó, pero la verdad es que es lamentable. El propio presidente Martín Vizcarra durante su mensaje ayer lamentaba esas expresiones, pero creo que más allá de rechazar el racismo, repudiar el racismo que existe en nuestro país, porque es claro, ese tipo de expresiones lo conforman, hay delitos también y hay sanciones para ese tipo de actitudes y ese tipo de comentarios. No sé si usted también nos puede comentar, doctor Carlos. Claro, Sigrid, mira, tenemos el tipo penal de discriminación del artículo 323 del Código Penal, que sanciona la conducta de discriminar por cualquier razón, entre ellas por razones étnicas. Pero hay un dato fundamental que marca la diferencia entre cualquier acto, digamos, de discriminación y la discriminación como delito. Y es el hecho de que la discriminación puede afectar el libre desarrollo de la personalidad. Acá el mensaje que está detrás de la señora, proferido por la señora Marta Chávez, es prácticamente de que el señor Ceballos, por sus rasgos físicos, por su etnia, solamente es un embajador idóneo para Bolivia y no, por ejemplo, para los Estados Unidos, para la OEA o para Europa, ¿no? La forma de decir, oye, no, mira, tú por tener estos rasgos físicos solamente das para este tipo de trabajo y no para otro. Y eso, desde mi punto de vista, es un clarísimo acto de discriminación. Es un delito común, no es un delito de función. Esto no debiera de pasar por un antejuicio constitucional. Bastaría con que el fiscal, la fiscal de la Nación, abra una causa, digamos, por delito común de discriminación y se pida el levantamiento del fuero parlamentario. Esto no debería de tardar mucho, debería ser como el caso de Mamani, que se le levantó el fuero con facilidad y con rapidez, ¿no? Solamente para especificar, porque me parece válida la diferencia, ahora lo dejo terminar, la diferencia que usted hace entre racismo y el delito, digamos, de discriminación. ¿Podríamos escuchar juntos las expresiones de Marta Chávez? Creo que hay personas que de repente se preguntan qué fue exactamente lo que dijo la congresista. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Tenemos su video. Es una facultad del presidente de la República designar, de acuerdo a la Constitución y a la ley, designar embajadores políticos. Pero eso no puede significar que en plena pandemia se pase por alto la profesionalidad, la carrera de un diplomático que está asignado a una función ante la OEA y se le quite de en medio para hacerle espacio a una persona que quizás debió ir a Bolivia, porque como moqueguano y como persona de rasgos así andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia, además de los proyectos tan importantes que vinculan a Moquegua con el tema de Bolivia Mar, con el tema de la transoceánica sur, con unos proyectos binacionales entre Bolivia y Perú que además tienen mucha relación con el sur peruano.
Bueno, ahí tenemos bastante claro lo que dijo la señora, y sobre el tema de las penas nos comentaba usted, doctor Caro, por este delito de discriminación, ¿no? Y bueno, que además es un delito común y por ende su calidad de funcionaria pública no tendría nada que ver en el asunto, ¿no? Claro, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Prácticamente en el Perú, y ese es uno de los problemas que tenemos, no hay condena por discriminación. Procesos hay muchísimos. Hemos visto muchísimos casos donde se ha gatillado la investigación, pero no hay condena. Por eso que no puede haber un reflejo jurisprudencial. Pero en la práctica es un delito que podría tener una sanción, justamente por el hecho de ser funcionaria pública, puede haber un agravante, que es el artículo 46A del Código Penal. Podríamos estar hablando de una pena de 4 a 6 años de privación de la libertad en promedio. Siempre y cuando hay un proceso y siempre y cuando hay una condena, porque siempre en los procesos los que han incurrido en estos productos actos de discriminación dicen, no, es que en verdad yo no quise decir tal cosa, yo quise decir tal otra, entonces esconden un poco los argumentos gramaticales para tratar de crear confusión o la duda, y como se dice en penal, la duda favorece al reo. Ahora, ¿quién tendría que hacer la acusación? ¿El propio Congreso, nos decía usted? ¿O a quién le tocaría? ¿Lo podría hacer el propio ministro o exministro, expremier, no lo sé? Claro, según lo que he visto en las redes, ya hay una denuncia formalizada y un ciudadano que ha denunciado el hecho el día de ayer, y la Fiscalía Ordinaria podría abocarse a la investigación. Es una denuncia en agravio del señor Ceballos. Vamos a ver si cuando él es citado, él se ratifica en esa denuncia porque él es el agraviado, y vamos a ver si es que el fiscal considera que esto califica como discriminación, porque de ser así, tendría que pedir el levantamiento del fuero parlamentario del Congreso. Eso en la práctica es un oficio al Congreso, y el Congreso, a través de la comisión correspondiente, tendría que tomar la decisión del levantamiento del fuero, ¿no? Ahí vamos a entrar al tema de si Otorongo come Otorongo finalmente, y se produce el levantamiento del fuero y este caso se pueda procesar, independientemente de los resultados, porque el fiscal o el juez, para llevar un caso adelante, no tiene que haber, digamos, todavía comprobación de responsabilidad. El fuero se puede levantar con los indicios iniciales para una investigación. Así es. Bueno, doctor Caro, muchísimas gracias por este extenso análisis. La verdad es que hay varias cosas que necesitamos aclarar, varios temas, además que el día de ayer han generado polémica, así que es bueno siempre tener un poco más de claridad sobre los conceptos. Gracias por esta entrevista. Gracias, Sigrid. Buen día. Hasta luego.